alabanza, de gratitud, de compartir. Y quiero agradecer al Señor, hermanos, por la bendición que entre tantas que el Señor nos da, me da en la congregación. Estos días pasados, previo al cierre del año, iniciando el año, estamos a 3, quizás han sido los más duros, personalmente hablando, por algunas situaciones que he estado enfrentando y pasando. Quizás estos 6 días han sido de los más difíciles en lo personal de todo el año pasado, quizá de lo que va empezando el año, y solo Dios sabe lo que uno siente, lo que uno padece, pero agradezco al Señor que Él sabe. Y escuchar testimonios en esta tarde es claramente para mí de refrigerio de parte de Dios, que les usa. Y quiero decirles, hermanos, que les amo en el Señor, a cada uno de ustedes, Daba mi petición personal y mi reto de este año con todo mi corazón, lo que dije al principio, reconociendo que me falta mucho, reconociendo que no tengo todas las habilidades y capacidades, reconociendo mis limitantes, pero confiando en que el Señor me puso acá y agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho hasta hoy, a pesar de mí, en cada uno de ustedes, hermanos. Agradezco sus palabras, sus ánimos. Yo sé, conozco mis debilidades, y si en algo el Señor ha usado a su servidor, ha sido por su pura gracia. Muchos de ustedes conocen más mis debilidades que mis habilidades, y por eso creo que es la gloria para el Señor si en algo puedo servir. Es mi deseo seguirlo haciendo, y quiero nada más, no sé con qué palabras pueda transmitirles el deseo sincero de buscar su bienestar, del amor que el Señor ha puesto para con ustedes, para todos ustedes. Ha sido de bendición de muchas maneras. Y quisiera que este año pudiéramos honrar al Señor en medio de pruebas que vendrán, en medio de situaciones, que podamos juntos crecer, avanzar, vencer y seguir glorificando al Señor. Vendrán luchas, hermanos, vendrán batallas. Algunas ni las imaginamos, tal vez no las esperamos, pero de todas el Señor nos puede librar. Solo que necesitamos hacerlo con su palabra, en su nombre, con sus fuerzas. Y quiero animarles a que así comencemos, hermanos. Así comencemos este año. El domingo hablaba acerca de la importancia de mantenernos sin desmayar. Los elementos para no desmayar. Hoy quiero hablarles en Santiago, hermanos. Vayan a Santiago y vamos a entrar hacia el mensaje. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 11. Santiago 1, de 2 al 11. Santiago 1, del 2 al 11. ¿Cómo responder ante las pruebas que vendrán en este año? Así podemos titular el mensaje. ¿Cómo responder ante las pruebas que vendrán en este año? Y con eso, hermanos, con el título dicho, quiero que seamos conscientes que vendrán pruebas. Quiero que vean la realidad de ellas, que reconozcan que quizá ya estamos en medio de algunas, pero cómo enfrentarlas, cómo responder, más que cómo enfrentarlas, cómo responder. Porque cuando menos se acuerdan, ya no nos da chance de si le enfrento o no le enfrento, estoy en medio de la prueba. ¿Cómo responder ante la prueba? Venga ahí por favor Santiago 1, 2 al 11. Y vamos a leer en 3 porciones, en 3 partes, que son los puntos que vamos a estar viendo.
2 al 4, 5 al 8 y 9 al 11. Vamos a orar primeramente para pedirle al Señor que su palabra sea clara, confrontativa para nuestro corazón y de ánimo para nuestra alma. Padre, ruego, Señor, que así sea en esta noche. Solo tú puedes sanar cuando se requiere. Solo tú fortaleces y das fortaleza y fuerza al afligido, al cansado. Solo tú llenas de gozo el corazón triste. Solo tú eres el que levantas al caído. Y Señor, yo te agradezco porque tu obra ha sido manifiesta y lo seguirá siendo, Señor. Queremos que así sea, tú lo has prometido. Hoy ruego, Señor, que restaures cada área de nuestra vida que tal vez está lastimada, que tal vez está desanimada. Señor, que tú obres con tu palabra en las áreas más profundas de nuestro corazón, de nuestra vida. Que alumbres en lo más oscuro, Señor, que nos muestres tu gloria, Señor, donde más lo necesitamos. Sé con cada una de tus ovejas, de tus hijos esta noche. Gracias por animarme, Señor. Gracias por hablarme a través de mis hermanos. Gracias por mostrarme tu amor, Señor, en medio de la prueba. Pero, Señor, te ruego que lo mismo puedan ver ellos cuando venga la prueba, cuando estén en medio de ella. Que tu palabra esta noche nos anime, Señor, nos conforte. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cómo respondemos, hermanos, ante las pruebas? Es como que estamos en medio de alguna cuando no pensábamos estar en alguna prueba. A veces no pensamos qué tan rápido llegarían. A veces no pensamos de qué dimensiones serían. A veces no nos da chance de prepararnos para responderle. Pero la palabra de Dios nos dice anticipadamente cómo debemos responder, sea que venga, sea que estemos en medio de ella, sea que nos sorprenda o que nos llegue como un asalto. ¿Cómo respondemos? Versículos 2 a 4, el primer principio para responder a la prueba, dice la Escritura que debe ser con gozo, con gozo. Lea conmigo versículos 2 al 4, por favor, juntos. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces, hermanos, encontramos promesas en las redes sociales, en otras denominaciones, en algunos líderes pseudocristianos, prometiendo que si te conviertes al Señor se van a acabar tus problemas, prometiéndote que el Señor tiene una vida feliz, sin carencia de nada, sin sufrimiento. Y eso es mentira, hermanos. El Señor nunca prometió que estaríamos sin pruebas, sin problemas, sin aflicciones. Lo que Él dijo más bien fue una advertencia de que vendrían esas cosas, que enfrentaríamos ello, pero nos equipó para poderle hacer frente. Nos dio su palabra para poder responder correctamente. Y nos recuerda en esta ocasión que debemos de tener por sumo gozo. Y eso no es sencillo, eso no es fácil. Y ¿sabe la razón por la que no respondemos con gozo ante la prueba? Es porque no estamos entendiendo el propósito de la prueba, porque no estamos viendo lo que Dios dice acerca de las pruebas. Y el Señor nos dice en su palabra cuál es el propósito de las pruebas. El Señor nos dice que Él usa las pruebas. El Señor nos recuerda que son un instrumento del Señor para que nosotros podamos crecer en paciencia. Por lo tanto, debemos de tomarlas con gozo. Sí, vamos a encontrarnos a veces con esos sentimientos encontrados de dolor, de sufrimiento, pero si creemos la palabra de Dios, vamos a poder experimentar el gozo detrás de la prueba. Hay veces que sufrimos pérdida de alguna cosa material o física, y es una prueba. Pero el Señor está permitiendo aquello. ¿Cómo reaccionamos? Debemos entregar al Señor esa circunstancia, debemos entregar al Señor ese sentir que nos produce la pérdida de lo que sea. Y entonces es cuando viene un gozo. Es cuando uno confía en el Señor y le dice: Señor, yo no sé cómo enfrentar esto en mis fuerzas, yo no sé qué decir o qué hacer o qué sigue, pero Señor, yo confío en ti.
Y cuando uno descansa en el Señor, porque su palabra dice que debemos de enfrentarlo de esta manera, entonces el Señor empieza a obrar de una manera maravillosa y empieza a remover por medio de esa prueba cosas que necesitaban ser removidas en nuestras vidas. Cosas que necesitaban ser cortadas, cosas que necesitaban ser señaladas y confrontadas. Y cuando nosotros nos conformamos a su voluntad, a su palabra y al Señor en su carácter, entonces viene un gozo. Pero cuando nosotros no conocemos la Escritura, cuando nosotros no conocemos cómo enfrentar esta prueba, entonces nosotros nos aferramos a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra carne, y lo único que vamos a experimentar entonces será amargura, decepción, dolor, vacío y desánimo. Hermanos, el Señor dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuál es su prueba ahora? ¿Cuál es su prueba en este momento? Cuando os halléis en diversas pruebas. A veces, hermanos, la prueba es por medio de personas, a veces por circunstancias, a veces por la economía. Hay tantas maneras en las que uno se encuentra en la prueba, pero hermanos, también a veces nosotros somos la prueba para otros. Y luego hablaremos de eso, pero cuando nos encontremos enfrentando la prueba, dice la Escritura que debe ser con gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, va a venir el gozo cuando entendemos que la prueba es algo que Dios usa para producir paciencia. Y la paciencia, hermanos, dice, tenga su obra completa. ¿Qué significa eso? Para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfectos es para que seáis maduros y plenos, terminados para los propósitos de Dios. Hermanos, las pruebas son para hacernos más fuertes, para tener más fe en el Señor, para ser más maduros en la fe, para mantenernos firmes confiando en Él, para depositar lo que no hemos depositado en sus manos, a sus pies, para confiar y decir, Señor, aquí estoy para ti aunque me duela. Voy a reflejarte a ti aunque me pese, Señor. Tú haz lo que tú quieras. Quiero responder como Cristo respondería. La prueba, hermano, que son a veces esos problemas inesperados, el diablo las quiere usar como tentación. El diablo quiere que fracasemos en esa prueba y nuestra carne salga y domine. Pero el Señor está permitiendo aquello para pulirnos, para darnos paciencia, fortaleza. La paciencia no es otra cosa más que la ciencia espiritual, el conocimiento real de quién es Dios en nuestra vida y por lo tanto la capacidad de esperar en Él, de decirle, Señor, yo voy a responder como Cristo lo haría ante la prueba. Así que piense qué prueba es la que está pasando ahora. Y dispóngase a enfrentarla como Cristo lo haría, motivado por su palabra. Y entonces tendrá el gozo. Cuando usted dice, Señor, te la entrego, en medio de mi dolor te entrego esta prueba, hay un gozo que llena. Hay un gozo. Un gozo que ese vacío que nadie lo puede llenar, el Señor lo llena. Y entonces, hermanos, empieza a producirse esa confianza en el Señor. ¿Cómo debo enfrentar la prueba? ¿Cómo debo responder? Con gozo. Eso es una aceptación de la soberanía de Dios a lo que me está ocurriendo. No se haga parte de la prueba. Responda a ella con el carácter de Cristo. A veces va a haber injusticia, incomprensiones, situaciones de carencia, y el diablo quiere que haya amargura, que haya resentimientos, que haya críticas, que haya quejas. Pero cuando uno dice, Señor, tú estás en control, tú estás usando esto para algo, muéstrame. Dígale, Señor, muéstrame qué debo de aprender de esto. Y a veces lo que el Señor está haciendo es humillarnos. A veces es quemar esa carnalidad que hay dentro de nosotros. Y cuando nosotros decimos, gracias por mostrarme esto, Señor, ayúdame a bendecir a los que me maldicen, a amar a los que no procuran mi bien, a dar gracias por lo que no tengo, a conformarme con lo que me has dado, Señor. Gracias en las dificultades por lo que me permites pasar. Cuando uno hace esto, hermanos, uno está reconociendo que Dios es soberano y entonces viene una llenura, un gozo. Acepte lo que viene de parte de Dios sabiendo que eso es una herramienta del Señor. Pero número 2, no solamente con gozo, es decir, con aceptación voluntaria y convicción en el Señor, pero también en segundo lugar debemos enfrentar la prueba con sabiduría. Con sabiduría. ¿Se ha fijado que la razón por la que a veces respondemos mal ante la prueba es
por falta de discernimiento. Es porque no sabemos cuál es ese propósito de la prueba, o no sabemos cómo responder ante la prueba. Y entonces no respondemos espiritualmente, respondemos humanamente. Alguien nos aconseja y nos dice no te dejes, o alguien nos dice no, es que tú tienes que hacer esto, y respondemos muy de acuerdo a la carne, no en la sabiduría de Dios. Y hermanos, necesitamos orar tanto para tener el gozo en medio de la prueba como para tener sabiduría por las pruebas. Mire el versículo 5 al 8. Mire cómo este principio de enfrentar la prueba o responder a ella con sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esta expresión, hermanos, está en el contexto de la prueba. A veces se usa mal este versículo, aplicándolo a cualquier cosa, incluso de conocimiento intelectual y de inteligencia. No, el versículo 5 está hablando de falta de sabiduría para entender el propósito de las pruebas. Si alguno tiene falta de sabiduría para entender lo que está sufriendo, para saber cómo responder, pídale a Dios que le diga qué está pasando y cómo debo responder. No se apresure a reaccionar en su carne. Créame, hermano, usted y yo hemos comprobado qué pasa cuando reaccionamos en la carne, cuando estamos en la prueba. La regamos más, hacemos más grande el problema, dañamos. En lugar de sanar, destruimos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Señor, estoy pasando algo difícil, no sé cómo hacerlo. Señor, no era mi intención. Señor, me equivoqué. Señor, es un error mío, Padre. Ayúdame, yo quiero reaccionar bien, Señor. Muéstrame qué debo entender y muéstrame qué debo hacer. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Debemos de enfrentar la prueba con sabiduría, con la sabiduría divina, con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, me encantó la petición o el reto que nos compartía nuestra hermana Julia, de leer la palabra todos los días. Porque ahí es donde encontramos el discernimiento cuando nos asalta la prueba, la crisis, la crítica, la injusticia, la enfermedad. Y usted está en la palabra de Dios, va a responder con sabiduría. Va a reaccionar con sabiduría, va a encomendar al que juzga justamente, va a dar palabras de ánimo al que lo ofendió, va a reflejar a Cristo en la adversidad, porque está lleno de la palabra de Dios. Y si usted siente que no está lleno, entonces pídale al Señor sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor no esconde su sabiduría. Mire, en esta situación que comenté de lo que he estado pasando, en tanto que yo le doy vueltas en mi cabeza a los asuntos, sin pensar bíblicamente, hermano, voy en una espiral hacia abajo. Es impresionante cómo el diablo usa nuestra mente y nos oscurece el entendimiento y nos aplasta en angustia cuando no pensamos bíblicamente. Pero cuando vamos en oración y decimos, Señor, ayúdame, deténme, sosténme, muéstrame qué estás haciendo. El Señor nos toma en caída libre, hermanos. Uno va de picada, el Señor nos sustenta, nos sujeta con su palabra y nos recuerda sus promesas. Y nos refleja su carácter y nos hace traer a Cristo en nuestra mente y decir, a mí me lo hicieron primero, a mí me trataron así, yo padecí esto. Y entonces uno puede ver que el Señor está trabajando en nuestras vidas para formarnos a la imagen de Cristo. Y entonces uno puede ver cómo debe reaccionar, aunque a la carne le duela. Y uno encuentra gozo en esa reacción. Y es como encontrar la respuesta a un acertijo. Y uno dice, ya sé lo que tengo que hacer. Aunque me duele, ya sé. Y me da una tranquilidad el saber lo que debo hacer y empezarlo a hacer. Aunque a mi carne le machaque en su orgullo. Aunque a mi cuerpo le duela en su salud, aunque a mi dignidad sea pisoteada. Cuando veo lo que el Señor está haciendo y me dice cómo debo reaccionar por medio de su palabra, entonces yo puedo encontrar ese gozo y puedo encontrar esa luz, esa salida. Y el Señor no esconde su sabiduría a todo aquel que le dice, Señor, ayúdame a reflejarte en medio de la prueba. Hay situaciones complejas, hermanos. Hay situaciones donde uno quiere hacerlo mejor, pero como no tiene palabra de Dios, uno termina regándolo, equivocándose.
Nunca reaccione en medio de la prueba arrebatadamente. Vaya al Señor, pídale sabiduría, vaya en oración, vaya a la palabra, medite y dígale: Señor, muéstrame. Porque el Señor da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Sabe qué significa esto? Que debemos ser sinceros con el Señor cuando estamos en medio de la prueba. Eso significa que debemos decirle al Señor: Señor, en verdad yo te quiero glorificar y te quiero honrar. Señor, dime cómo debo responder. No estoy buscando salirme con la mía y yo ganar esta batalla en mi carne. Señor, yo quiero que tú me digas qué es lo correcto aquí. Eso significa, pero pida con fe, no dudando nada. Señor, me voy a sujetar a lo que tú dices que yo debo reaccionar aquí. Es una enfermedad, es un problema familiar, es una situación con un hermano. Es algo muy personal, es un pecado, es un error que cometió. ¿Qué le está trayendo esa aflicción a su vida? Dígale al Señor: Señor, ayúdame a responder bien y quiero hacerlo como tú me digas. Y el Señor se lo va a mostrar. Por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, de un consejo, de una predicación. Y una vez que el Señor le diga lo que usted debe hacer, hágalo sin dudarlo. Porque el Señor no le esconde su sabiduría. No esté tratando de buscar que el Señor le diga lo que usted quiere, sino que el Señor le muestre lo que es correcto ante esa prueba. Y yo sé que en el fondo el Señor le va a mostrar y le va a decir: mira, esto es lo que debes hacer aunque te duela. Hágalo. Sin dudar nada, porque el que no lo hace pidiendo con fe, el que no está buscando realmente la sabiduría de Dios, sabe que es llevado por cada opinión de todas las personas. Un consejo por allá, otro por acá, y ninguno aterrizado en la Escritura. Es como la ola del mar que es llevada por todos lados. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense entonces que así es como usted va a salir de esa prueba y va a poder vencerla. Necesita de la sabiduría de Dios y sujetarse a ella. Así que, hermano, ¿cómo responderá ante la prueba? Con gozo. Significa conformidad a lo que Dios está trayendo para que Él obre en medio de esa prueba, y con instrucción de lo que Él dice que debo de hacer para reaccionar en esa prueba. Voy a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo debo de responder ante la prueba? Pensando en lo eterno. Eso lo vimos, es un punto que también vimos el domingo, pensando en lo eterno, más que en lo temporal. Mire cómo dice ahora el versículo 8 al 11, porque muchas de las pruebas tienen que ver con lo material, hermano. Muchas de las pruebas tienen que ver con el dinero. Entonces mire cómo debemos de pensar ante esas pruebas. Versículo 8, lea conmigo, perdón, el 9 al 11, lea conmigo por favor. El hermano que es, el 8, perdónenme, otra vez. Perdónenme, hermanos, el 9. El hermano que El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En el contexto de la prueba, hermanos, Santiago dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Está diciendo: mira, el hermano que tiene carencias económicas, que es pobre en el sentido material, debe gloriarse en su exaltación, porque de eso no depende su salida o su felicidad. De las cosas materiales no depende. Hermanos que tienen carencias, que tienen limitaciones, gloríense en su exaltación, no en sus cosas materiales, no en sus riquezas. Pero el que es rico deberá humillarse, deberá de ser humilde, deberá entregar esas riquezas en su corazón al Señor, no confiar en ellas, porque pasará como la flor de la hierba. Es decir, la manera de enfrentar las pruebas es pensando en las cosas eternas, no en las temporales, no en las riquezas, no en las materiales. La prueba que a veces más nos hunde es la económica, porque ponemos ahí nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro gozo. Invertimos tanto en lo material
que son las cosas que cuando nos fallan o se acaban o nos las quitan o el Señor nos las pide, entonces es cuando no las queremos soltar y nos aferramos a ellas y entonces viene la prueba a ver qué tanto estamos dependiendo del Señor y no de estas cosas. Y entonces cuando nosotros dependemos de estas cosas, no superamos la prueba, caemos en ello. Y junto con ello muchos males, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué tenemos que hacer? Es pensar en lo eterno. ¿Tiene cosas materiales? ¡Qué bendición! Entréguelas al Señor. Disfrútelas mientras el Señor se las concede, que se gasten en lo que el Señor quiere y no se aferre a ellas. No tiene cosas materiales, gloríese en su exaltación, en lo que es en Cristo, en el amor al Señor, en lo que tiene de parte de Dios, en la vida eterna. Entonces el que es pobre debe de enfocar lo espiritual, el que es no materialista, el que tiene riquezas, tiene que enfocarse en lo espiritual. Ambos, para que supere la prueba de lo material, tiene que enfocarse en lo espiritual. Tiene que poner su vista en las cosas eternas, no en las cosas temporales, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No deje que esa prueba de lo material, de lo económico, le robe el gozo, le aparte de Cristo, le haga entrar en conflicto con los hermanos, le aparte de la iglesia, de sus devocionales. Entregue esas cosas al Señor. Ponga sus ojos más allá de lo material. Y si usted está batallando con lo económico, ponga sus ojos en el Señor. No le ha dejado sin comer, no le ha dejado sin sustento. De alguna manera le suple a ambos, hermanos, para el pobre y para el rico. Lo material se convierte en una prueba. La forma de superarlo es poniendo los ojos en lo eternal. Las cosas materiales se acaban, van y vienen, pero lo que permanece para siempre es la vida que Dios nos ha dado en Cristo, su gloria. Eso, hermano, está asegurado cuando pone sus ojos allí. Mire, hacer tesoros en el cielo, donde allí nadie nos va a robar. Ahí no se devalúa nuestra inversión. Allí su tiempo es bien remunerado, sus recursos ahí se multiplican, pero es allá, aquí no. Entregue lo que el Señor le ha dado y disfrútelo para la gloria del Señor. Y si no lo tiene, disfrute del Señor directamente. Pero así se enfrentan las pruebas. ¿Cuál es su prueba entonces? ¿Qué le roba el gozo en primer lugar? ¿Qué es lo que no está entendiendo que está pasando en esa prueba y que le causa aflicción? ¿Y a qué se está aferrando, materialmente hablando? Que no le deja superar esa prueba, que no ve el valor de lo espiritual. En las tres cosas, hermanos, lo que el Señor nos anima es que podamos confiar en el Señor para recibir gozo, confiar en el Señor para tener sabiduría y confiar en el Señor para disfrutar más allá de las cosas materiales. Esas son las tres formas de que debemos responder ante la prueba en este año. ¿Cuál es esa prueba? ¿A qué responde esa prueba que usted está enfrentando ahora mismo? Le animo que encuentre su gozo en el Señor, que no cargue esa amargura. Le animo que le pida al Señor sabiduría para que sepa responder y reflejar su carácter. Le animo que entregue eso material, su trabajo, entrégueselo al Señor y viva para el Señor. Su pobreza, entrégueselo al Señor y disfrute del Señor. Lo que sea que esté pasando, ¿cuál es su prueba? Déjele al Señor que Él sea el que sea el centro de su vida en este 2024. Esa es la manera de responder a las pruebas en este año, que apenas comienza y que seguramente vendrán muchas pruebas, pero tenemos anticipadamente la riqueza de la gloria del Señor para enfrentar cada una de esas pruebas, con gozo, con sabiduría y con la mirada puesta en lo eterno. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanas, a cada uno de tus hijos ahora, como lo has hecho conmigo hasta hoy, Señor. Y permítenos, mi Dios, glorificarte en medio de la prueba, Señor, para dar testimonio de que creemos en ti, Señor. Que tú seas exaltado grandemente. Bendito Señor, tú conoces a cada corazón esta noche. Yo no sé, Señor, las luchas, tú sí las sabes. Tú conoces las raíces que se están allí apenas naciendo en cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra llene de gozo, de sabiduría y nos haga ver la riqueza en ella. Señor, gracias por esta palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo, bendice este hogar, Señor, que abre sus puertas para tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, tenemos en qué pensar, tenemos